Bienvenidos a Cafecito y Lectura. Continuamos con nuestra lectura de La sombra del viento. Seguiré compartiendo reflexiones que considero relevantes. Comencemos. Anthony Fortuny, a quien todos llamaban el sombrerero, había conocido a Sophie Carax en 1899, frente a los peldaños de la Catedral de Barcelona. Venía de hacerle una promesa a San Eustaquio, que de entre todos los santos con capilla particular, tenía la fama de ser el más diligente y menos remilgado a la hora de conceder milagros de amor. Anthony Fortuny, que ya había cumplido los 30 años y rebosaba soltería, quería una esposa y la quería ya. Sophie era una joven francesa que vivía en una residencia para señoritas en la calle Riera Alta e impartía clases particulares de solfeo y piano a los vástagos de las familias más privilegiadas de Barcelona. No tenía familia ni patrimonio, apenas su juventud y la formación musical que su padre, pianista de un teatro de Nimes, la había podido dejar antes de morir de tuberculosis en 1886. Anthony Fortuny, por contra, era un hombre en vías de prosperidad. Había heredado recientemente el negocio de su padre, una reputada sombrerería en la Ronda de San Antonio, en la que había aprendido el oficio que algún día soñaba en enseñar a su propio hijo. Sophie Carax se le antojó frágil, bella, joven, dócil y fértil. San Eustaquio había cumplido conforme a su reputación. Tras 4 meses de cortejo insistente, Sophie aceptó su oferta de matrimonio. El señor Molins, que había sido amigo del abuelo Fortuny, le advirtió a Anthony que se casaba con una desconocida, que Sophie parecía buena muchacha, pero que quizá aquel enlace era demasiado conveniente para ella, que esperase al menos 1 año. Anthony Fortuny replicó que sabía ya lo suficiente de su futura esposa. Lo demás no le interesaba. Se casaron en la Basílica del Pino y pasaron su luna de miel de 3 días en un balneario de Montgat. La mañana antes de partir, el sombrerero preguntó confidencialmente al señor Molins cómo debía proceder a los misterios de alcoba. Molins, sarcástico, le dijo que le preguntase a su esposa. El matrimonio Fortuny regresó a Barcelona apenas 2 días después. Los vecinos dijeron que Sophie lloraba al entrar en la escalera. La vicenteta juraría años más tarde que Sophie le había dicho que el sombrerero no le había puesto un dedo encima y que cuando ella había querido seducirle, la había tratado de ramera y se había sentido repugnado por la obscenidad de lo que ella proponía. 6 meses más tarde, Sophie anunció a su esposo que llevaba un hijo en las entrañas, el hijo de otro hombre. Anthony Fortuny había visto a su propio padre golpear a su madre infinidad de veces e hizo lo que entendía procedente. Solo se detuvo cuando creyó que un solo roce más la mataría. Aún así, Sophie se negó a desvelar la identidad del padre de la criatura que llevaba en el vientre. Anthony Fortuny, aplicando su lógica particular, decidió que se trataba del demonio, pues aquel no era sino hijo del pecado, y el pecado solo tenía un padre, el maligno. Convencido así de que el pecado se había colado en su hogar y entre los muslos de su esposa, el sombrerero se aficionó a colgar crucifijos por doquier, en las paredes, en las puertas de todas las habitaciones y en el techo. Cuando Sophie le encontró sembrando de cruces la alcoba a la que le había confinado, se asustó y con lágrimas en los ojos le preguntó si se había vuelto loco. Él, ciego de rabia, se volvió y la bofeteó. Al día siguiente, cuando Anthony Fortuny abrió la puerta de su casa para bajar a abrir la sombrerería, Sophie seguía allí, cubierta de sangre seca y tiritando de frío. Los médicos nunca pudieron arreglar completamente las fracturas de la mano derecha. Sophie Carax nunca volvería a tocar el piano, pero dio a luz a un varón al que habría de llamar Julián
en recuerdo al padre que había perdido demasiado pronto, como todo en la vida. Fortuny pensó en echarla de su casa, pero creyó que el escándalo no sería bueno para el negocio. Nadie compraría sombreros a un hombre con fama de cornudo. Era un contrasentido. Sophie pasó a ocupar una alcoba oscura y fría en la parte de atrás del piso. Allí daría a luz a su hijo, con la ayuda de 2 vecinas de la escalera. Anthony no volvió a casa hasta 3 días después. «Este es el hijo que Dios te ha dado», le anunció Sophie. «Si quieres castigar a alguien, castígame a mí, pero no a una criatura inocente. El niño necesita un hogar y un padre. Mis pecados no son los suyos. Te ruego que te apiades de nosotros». Los primeros meses fueron difíciles para ambos. Anthony Fortuny había decidido rebajar a su esposa al rango de criada. Ya no compartía ni el lecho ni la mesa, y rara vez cruzaba una palabra como no fuera para dirigir alguna cuestión en orden doméstico. Una vez al mes, normalmente, coincidiendo con la luna llena, Anthony Fortuny hacía acto de presencia en la alcoba de Sophie de madrugada, y sin mediar palabra embestía a su antigua esposa con ímpetu pero escaso oficio, aprovechando estos raros y beligerantes momentos de intimidad. Sophie intentaba congraciarse con él susurrando palabras de amor, dedicando caricias expertas. El sombrerero no era un hombre para fruslerías, y la zozobra del deseo se le evaporaba en cuestión de minutos, cuando no en segundos. De dichos asaltos a camisón arremangado no resultó hijo alguno. Después de algunos años, Anthony Fortuny dejó de visitar la alcoba de Sophie definitivamente y adquirió el hábito de leer las Sagradas Escrituras hasta bien entrada la madrugada, buscando en ellas solaz a su tormento. Con la ayuda de los evangelios, el sombrerero hacía un esfuerzo por suscitar en su corazón un amor por aquel niño de mirada profunda que gustaba de hacer bromas sobre todo e inventar sombras donde no las había. Pese a su empeño, no sentía al pequeño Julián como hijo de su sangre, ni se reconocía en él. Al niño, por su parte, no parecía interesarle en demasía los sombreros ni las enseñanzas del catecismo. Llegada la Navidad, Julián se entretenía en recomponer las figuras del pesebre y urdir intrigas en las que el niño Jesús había sido raptado por los 3 magos de Oriente, con fines escabrosos. Pronto adquirió la manía de dibujar ángeles con dientes de lobo e inventar historias de espías encapuchados que salían de las paredes y se comían las ideas de la gente mientras dormía. Con el tiempo, el sombrerero perdió toda esperanza de enderezar a aquel muchacho hacia una vida de provecho. Aquel niño no era un Fortuny y nunca lo sería. Alegaba que se aburría en el colegio y regresaba con todos sus cuadernos repletos de garabatos de seres monstruosos, serpientes aladas y edificios vivos que caminaban y devoraban a los incautos. Ya por entonces estaba claro que la fantasía y la invención le interesaban infinitamente más que la realidad cotidiana que le rodeaba. De todas las decepciones que atesoró en vida, ninguna le dolió tanto a Anthony Fortuny como aquel hijo que el demonio le había enviado para burlarse de él. A los 10 años, Julián anunció que quería ser pintor, como Velázquez, pues soñaba con acometer los lienzos que el gran maestro no había podido llegar a pintar en vida. Argumentaba por culpa de tanto retrato por obligación a los débiles mentales de la familia real. Para acabar de arreglar las cosas, a Sophie, quizá para matar la soledad y recordar a su padre, se le ocurrió darle clases de piano. Julián, que adoraba la música, la pintura y todas las materias provistas de provecho y beneficio en la sociedad de los hombres, pronto aprendió los rudimentos de la armonía y decidió que prefería inventarse sus propias composiciones a seguir las partituras del libro del solfeo, lo cual era contra natura. Por aquel entonces,
Anthony Fortuny todavía creía que parte de las deficiencias mentales del muchacho se debían a su dieta, demasiado influenciadas por los hábitos de cocina francesa de su madre. Era bien sabido que la exuberancia de mantequilla producía la ruina moral y aturdía el entendimiento. Prohibió a Sophie cocinar con mantequilla por siempre jamás. Los resultados no fueron exactamente los esperados. A los 12 años, Julián empezó a perder su interés febril por la pintura y por Velázquez, pero las esperanzas iniciales del sombrerero duraron poco. Julián abandonaba los sueños del Prado por otro vicio mucho más pernicioso. Había descubierto la biblioteca de la calle del Carmen y dedicaba cada tregua que su padre le concedía en la sombrerería a acudir al santuario de los libros y devorar tomos de novela, de poesía y de historia. Un día antes de cumplir los 13 años, anunció que quería ser alguien llamado Robert Louis Stevenson, a todas luces un extranjero. El sombrerero le anunció que a duras penas llegaría a ser picapedrero. Tuvo entonces la certeza de que su hijo no era sino un necio. A menudo, sin poder conciliar el sueño, Anthony Fortuny se retorcía en el lecho de rabia y frustración. En el fondo de su corazón quería a aquel muchacho, se decía, y aunque ella no lo mereciese, también quería a la mujerzuela que la había traicionado desde el primer día. Los quería con toda su alma, pero a su manera, que era la correcta. Solo le pedía a Dios que le mostrase el modo en que los tres podrían ser felices, preferiblemente también a su manera. Imploraba al Señor que le enviase una señal, un susurro, una migaja de su presencia. Dios, en su infinita sabiduría, y quizá abrumado por la avalancha de peticiones de tantas almas atormentadas, no respondía. Mientras Anthony Fortuny se deshacía en remordimiento y resquemores, Sophie, al otro lado del muro, se apagaba lentamente, viendo su vida naufragar en un soplo de engaños, de abandono, de culpa. No amaba al hombre al que servía, pero se sentía suya, y la posibilidad de abandono y llevarse a su hijo a otro lugar se le antojaba inconcebible. Recordaba con amargura al verdadero padre de Julián, y con el tiempo aprendió a odiarle y a detestar cuanto representaba, que no era sino cuanto ella anhelaba. A falta de conversaciones, el matrimonio empezó a intercambiar gritos, insultos y recriminaciones afiladas volaban por el piso como cuchillos, acribillando a quien osara interponerse en su trayectoria, habitualmente Julián. Luego, el sombrerero nunca recordaba exactamente por qué había pegado a su mujer. Recordaba solo el fuego y la vergüenza. Se juraba entonces que aquello no volvería a suceder jamás, que si era necesario, se entregaría a las autoridades para que lo confinasen a un penal. Con la ayuda de Dios, Anthony Fortuny tenía la certeza de que podía llegar a ser un hombre mejor de lo que había sido su propio padre. Pero tarde o temprano, los puños se encontraban de nuevo la carne tierna de Sophie, y con el tiempo, Fortuny sintió que si no podía poseerla como esposo, lo haría como verdugo. De este modo, a escondidas, la familia Fortuny dejó pasar los años, silenciando sus corazones y sus almas, hasta el punto que, de tanto callar, olvidaron las palabras para expresar sus verdaderos sentimientos y se transformaron en extraños que convivían bajo un mismo tejado, uno de tantos en la ciudad infinita. Reflexión. Las heridas que no sanan suelen convertirse en cadenas que pasan por una generación a otra. Anthony Fortuny permitió que el orgullo, el resentimiento y la intolerancia gobernaran su vida, destruyendo a quienes más cerca tenía. En contraste, Sophie soportó un inmenso dolor intentando proteger a su hijo. Estas páginas nos recuerdan que el amor nunca puede florecer donde reina el odio y que nuestras decisiones pueden marcar profundamente la vida de quienes nos rodean.
Julián Carax nació en medio del sufrimiento de su madre y creció bajo el rechazo de un hombre que nunca pudo aceptarlo como hijo. Estas páginas revelan el origen de muchas de las heridas que marcarían la vida del futuro escritor. El odio puede heredarse, pero también puede detenerse cuando alguien decide romper el ciclo. Pasaban ya las 2:30 cuando regresé a la librería. Al entrar, Fermín me lanzó una mirada sarcástica desde lo alto de una escalera, donde le sacaba lustre a una colección de los episodios nacionales del insigne Don Benito. Alabados sean los ojos, ya le creíamos haciendo las Américas, Daniel. Me entretuve por el camino. ¿Y mi padre? Como usted no venía, marchó él a hacer el resto de las entregas. Me encargó que le dijese a usted que esta tarde se iba a Tiana a valorar la biblioteca privada de una viuda. Su padre es de los que las mata callando. Dijo que no le esperase usted para cenar. ¿Estaba enfadado? Fermín negó, descendiendo de la escalera con agilidad felina. ¿Qué va? Si su padre es un santo. Además, estaba muy contento al ver que se ha echado usted novia. ¿Qué? Fermín me guiñó un ojo, relamiéndose. Ay, gran hojilla, qué callado se lo tenía usted. Y qué niña, oiga, para cortar el tráfico. Se conoce que ha ido a buenos colegios, aunque tenía un vicio en la mirada. Mire, si no tuviese yo el corazón robado con la Bernarda, porque no le he contado a usted todavía lo de nuestra merienda. Chispas salían, oiga, chispas, que parecía la noche de San Juan. Fermín, le corté, ¿de qué demonios está usted hablando? De su novia. Yo no tengo novia, Fermín. Bueno, ahora ustedes los jóvenes a eso lo llaman cualquier cosa. Girlfriend, no. Fermín, rebobiné, ¿de qué estás hablando? Fermín Romero de Torres me miró desconcertado, juntando los dedos de una mano y gesticulando al uso ciliciano. A ver, esta tarde, hará cosa de 1 hora u 1:30, una señorita de bandera pasó por aquí y preguntó por usted. Su padre de usted y servidor estábamos de cuerpo presente, y le puedo asegurar, sin lugar a dudas, que la muchacha no tenía las pintas de ser un aparecido. Le podría describir a usted hasta el olor, a lavanda, pero más dulce, como un bolillo recién hecho. ¿Dijo acaso el bolillo que era mi novia? Así, con todas las palabras no, pero sonrió como de refilón, ya sabe usted, y dijo que le esperaba el viernes por la tarde. Nosotros nos limitamos a sumar 2 y 2. Vea, murmuré yo. Ergo, existe, apuntó Fermín aliviado. Sí, pero no es mi novia, dije. Pues no sé a qué está usted esperando. Es la hermana de Tomás Aguilar. ¿Su amigo el inventor? Asentí. Razón de más. Ni que fuese la hermana de Gil Robles, óigame, porque está buenísima. Yo, en su lugar, estaría a la que salta. Bea ya tiene novio, un alférez que está haciendo el servicio. Fermín suspiró, irritado. Ah, el ejército, lacra y reducto tribal del gremialismo simiesco. Mejor, porque así usted puede ponerle la cornamenta sin remordimientos. Delira usted, Fermín. Bea se va a casar cuando el alférez termine el servicio. Fermín me sonrió, ladino. Pues mire usted por dónde. A mí me da como que no, que esa no se casa. ¿Usted qué sabrá? De mujeres y de otros menesteres mundanos, bastante más que usted. Como nos enseña Freud, la mujer desea lo contrario de lo que piensa o declara, lo cual bien, mirando, no es tan terrible, porque el hombre, como nos enseña Perogrullo, obedece por contra el dictado de su aparato genital o digestivo. No me largue discursos, Fermín, que le veo el plumero. Si tiene algo que decir, sintetice. Pues mire, en sucinta esencia se lo digo.
Esa no tenía cara de casarse con el cascorro. Ah, ¿no? ¿Y de qué tiene cara? A ver. Fermín se me acercó con aire confidencial. De morbo, apuntó alzando las cejas con aire de misterio. Y que conste que eso se lo digo como un cumplido. Como siempre, Fermín estaba en lo cierto. Vencido, opté por jugar la pelota en su terreno. Hablando de morbo, cuénteme lo de la Bernarda. ¿Hubo beso o no hubo beso? No me ofenda, Daniel. Le recuerdo que está usted hablando con un profesional de la seducción, y eso del beso es para amateurs y diletantes de pantufla. A la mujer de verdad se le gana uno poco a poco. Es todo cuestión de psicología, como una buena faena en la plaza. O sea, ¿que le dio calabazas? A Fermín Romero de Torres no le daba calabazas ni San Roque. Lo que ocurre es que el hombre, volviendo a Freud, y valga la metáfora, se calienta como una bombilla, al rojo en un tris y frío otra vez en un soplo. La hembra, sin embargo, y esto es ciencia pura, se calienta como una plancha, ¿entiende usted? Poco a poco, a fuego lento, como la buena escudella. Pero eso sí, cuando ha cogido calor, aquello no hay quien lo pare, como los altos hornos de Vizcaína. Sopesé las teorías termodinámicas de Fermín. ¿Es eso lo que está usted haciendo con la Bernarda?, pregunté. ¿Poner la plancha al fuego? Fermín me guiñó un ojo. Esa mujer es un volcán al borde de la erupción, con una libido de magna ígneo y un corazón de santa, dijo. Por establecer un paralelismo veraz, me recuerda a mi mulatita de La Habana, que era una santera muy devota, pero como en el fondo soy un caballero de los de antes, no me aprovecho y con un casto beso en la mejilla me conformé, porque yo no tengo prisa, ¿sabe? Lo bueno se hace esperar. Hay pardillos por ahí que se creen que si le ponen la mano en el culo a una mujer y ella no se queja, ya la tienen en el bote. Aprendices. El corazón de la hembra es un laberinto de sutilezas que desafía la mente cerril del varón trapacero. Si usted quiere de verdad poseer a una mujer, tiene que pensar como ella, y lo primero es ganarse su alma. El resto, el dulce envoltorio mullido que le pierde a uno el sentido y la virtud, viene por añadidura. Aplaudí su discurso con solemnidad. Fermín, es usted un poeta. No, yo estoy con Ortega y soy un pragmático, porque la poesía miente, aunque en bonito, y lo que yo digo es más verdad que el pan con tomate. Ya lo decía el maestro, enséñeme usted un Don Juan y le enseño yo al mariposón enmascarado. Lo mío es la permanencia, lo perenne. A usted le pongo por testigo que yo de la Bernarda haré una mujer, si no honrada, porque eso ya lo es, al menos feliz. Le sonreí asintiendo. Su entusiasmo era contagioso y su métrica invencible. Me la cuide bien, Fermín, que la Bernarda tiene demasiado corazón y ya se ha llevado demasiados chascos. ¿Se cree que no me doy cuenta? Vamos, si lo lleva en la frente como una póliza de patronato de viudas de guerra. Se lo digo yo, que en esto de encajar tengo muchísima experiencia. Yo a esa mujer la colmo de dicha, aunque sea lo último que haga en este mundo. ¿Palabra? Me tendió la mano con aplomo templario. Se la estreché. Palabra de Fermín Romero de Torres. Tuvimos una tarde lenta en la tienda, con apenas un par de curiosos. En vista del panorama, le sugerí a Fermín que se tomase libre el resto de la tarde. Ande, se va usted a buscar a la Bernarda y se la lleva al cine o a mirar escaparates por la calle, cogida del brazo, que a ella eso le encanta. Fermín se aprestó a tomarme la palabra y corrió a acicalarse en la trastienda, donde guardaba siempre una muda impecable
y toda suerte de colonias y ungüentos en que un neceser que hubiera sido la envidia de doña Concha. Cuando salió parecía un galán de peliculón, pero con 30 kilos menos en los huesos. Vestía un traje que había sido de mi padre y un sombrero de fieltro que le venía un par de tallas grande, problema que solventaba colocando bolsas de papel de periódico bajo la copa. Por cierto, Fermín, antes de que se vaya, quería pedirle un favor. Eso está hecho. Usted ordene que yo estoy aquí para obedecer. Le voy a pedir que esto quede entre nosotros, ¿eh? A mi padre ni una palabra. Sonrió de oreja a oreja. Ah, granujilla, ¿algo que ver con esa chavala imponente? No, este es asunto de investigación e intriga. De lo suyo, vamos. Bueno, yo de chavalas también sé un rato. Se lo digo por si un día tiene usted una consulta técnica. Ya sabe, con toda confianza que para eso soy como un médico sin ñoñerías. Lo tendré en cuenta. Ahora, lo que necesitaría saber es a quién pertenece un aparato de correos en la oficina central de Villa Layetana, número 2321. Y, a ser posible, ¿quién recoge el correo que llega ahí? ¿Cree usted que podría echarme un cable? Fermín se anotó el número en el empeine bajo el calcetín, a bolígrafo. Eso es pan comido. A mí no hay organismo oficial que se me resista. Deme unos días y le tendré un informe completo. Hemos quedado que a mi padre ni una palabra, ¿eh? Descuide. Hágase cuenta de que soy la esfinge de Keops. Se lo agradezco. Y ahora, venga, váyase ya y que se la pase bien. Lo despedí con un saludo militar y le vi partir, gallardo como un gallo, rumbo al gallinero. No debía de hacer ni 5 minutos que Fermín se había ido cuando escuché las campanillas de la puerta y alcé la vista de las columnas de cifras y tachones. Un individuo amparado en una gabardina gris y un sombrero de fieltro acababa de entrar. Lucía un bigote pincelado y los ojos azules y vidriosos. Exhibía una sonrisa de vendedor falsa y forzada. Lamenté que Fermín no estuviese allí, porque él tenía la mano izquierda para librarse de los viajantes de alcanfores y morralla que ocasionalmente se colaban en la librería. El visitante me brindó una sonrisa graciente y falsa, cogiendo al azar un tomo de una pila por ordenar y valorar que había junto a la entrada. Todo en él comunicaba desprecio por cuanto veía. ¿No me vas a vender ni las buenas tardes?, pensé. ¿Cuánta letra, dijo. Es un libro. Suelen tener bastantes letras. ¿En qué puedo ayudarle, caballero? El individuo devolvió el libro a la pila, asintiendo con displicencia e ignorando mi pregunta. Es lo que digo yo. Leer es para la gente que tiene mucho tiempo y nada que hacer, como las mujeres. El que tiene que trabajar no tiene tiempo para cuentos. En la vida hay que pencar. ¿No le parece a usted? En una opinión, ¿buscaba usted algo en especial? No es una opinión, es un hecho. Eso es lo que pasa en este país, que la gente no quiere trabajar. Mucho vago es lo que hay. ¿No le parece a usted? No lo sé, caballero, quizá. Aquí, como ve, solo vendemos libros. El individuo se acercó al mostrador, su mirada siempre revoloteando por la tienda y posándose ocasionalmente en la mía. Su aspecto y su ademán me resultaban vagamente familiares, aunque no hubiera sabido decir de dónde. Había algo en él que hacía pensar en una de esas figuras que aparecen en naipes de anticuario o adivino, un personaje escapado de los grabados de un incunable. Tenía la presencia fúnebre e incandescente, como una maldición con el traje de los domingos. Si me dice en qué puedo servirle, soy yo, más bien, quien venía a hacerle a usted un servicio. ¿Es usted el dueño de este establecimiento? No, el dueño es mi padre. ¿Y su nombre es? ¿El mío o el de mi padre? El individuo me dedicó una sonrisa socarrona.
Un risitas, pensé. Me haré cuenta de que el cartel de Sempere e Hijos va por ambos entonces. Es usted muy perspicaz. ¿Puedo preguntarle cuál es el motivo de su visita si no está interesado en un libro? El motivo de mi visita, que es de cortesía, es advertirle que ha llegado a mi atención que tienen ustedes tratos con gente de mal vivir, en particular invertidos y maleantes. Le observé atónito. ¿Perdón? El individuo me clavó la mirada. Hablo de maricones y ladrones. No me diga que no sabe de lo que le hablo. Me temo que no tengo la más remota idea ni interés alguno en seguir escuchándole. El individuo asintió, adoptando un gesto hostil y airado. Pues va a tener que joderse. Supongo que está usted al corriente de las actividades del ciudadano Federico Flavia. Don Federico es el relojero del barrio, una excelente persona, y dudo mucho que sea un maleante. Hablaba de maricones. Me consta que la muñarra esa frecuenta su establecimiento. Supongo que para comprarles novelillas románticas y pornografía. ¿Y puedo preguntarle a usted qué le importa? Por toda respuesta, extrajo su billetero y lo tendió abierto sobre el mostrador. Reconocí una tarjeta de identificación policial mugrienta con el semblante del individuo, algo más joven. Leí hasta donde decía Inspector Jefe Francisco Javier Fumero Almuñiz. Joven, a mí hábleme con respeto o le meto a usted y a su padre un paquete que se les va a caer el pelo por vender basura a bolcheviques. ¿Estamos? Quise replicar, pero las palabras se me habían quedado congeladas en los labios. Pero bueno, el maricón no es lo que me trae hasta aquí hoy. Tarde o temprano acabará en jefatura, como todos los de catadura, y ya lo espabilaré yo. Lo que me preocupa es que tengo informes de que están ustedes empleando un chorizo vulgar, un indeseable de la peor calaña. No sé de quién me habló usted, inspector. Fumero rió su risita servil y pegajosa, de camarilla y comadero. Reflexión. Hay personas que utilizan el poder para sembrar miedo en lugar de hacer justicia. Fumero es el reflejo de cómo la intolerancia, los prejuicios y el abuso de autoridad pueden convertirse en armas contra los más vulnerables. Estas páginas nos recuerdan que el verdadero valor no consiste en tener poder, sino en mantener la dignidad y la integridad incluso cuando nos intentan intimidar. La tensión aumenta y queda claro que el inspector representa un peligro cada vez más cercano para Daniel y quienes lo rodean. Quien abusa de su poder demuestra fortaleza por fuera, pero una profunda pobreza por dentro. Dios sabe qué nombre utilizará ahora. Hace años se hacía llamar Wilfredo Camagüey, as del mambo, y decía ser experto en vodú, profesor de danza de Don Juan de Borbón y amante de Mata Hari. Otras veces adoptaba nombres de embajadores, artistas de variedades o toreros. Ya hemos perdido la cuenta. Siento no poder ayudarle, pero no conozco a nadie llamado Wilfredo Camagüey. Seguro que no, pero sabe a quién me refiero, ¿verdad? No. Fumero rió de nuevo. Aquella risa forzada y amanerada que le definía y resumía como un índice. A usted le gusta poner las cosas difíciles, ¿verdad? Mire, yo he venido aquí en plan de amigo, para advertirles y prevenirles de quien mete a un indeseable en su casa, acaba con los dedos escaldados, y usted me trata de embustero. En absoluto. Yo le agradezco su visita y su advertencia, pero le aseguro que a mí no me venga con esas mierdas, porque si me sale de los cojones le pego un par de hostias y le cierro el chiringuito. ¿Estamos? Pero hoy estoy de buenas, así que le voy a dejar solo con la advertencia. Usted sabrá qué compañía se elige. Si le gustan los maricones y los ladrones, es que tendrá usted algo de ambos. Conmigo, las cosas claras.
O está usted de mi lado o contra mí. Así es la vida. ¿En qué quedamos? No dije nada. Fumero asintió, soltando otra risita. Muy bien, Seper. Usted mismo. Mal empezamos usted y yo. Si quiere problemas los tendrá. La vida no es como las novelas, ¿sabe usted? En la vida hay que tomar un bando. Y está claro cuál ha elegido usted. El de los que pierde por burros. Le voy a pedir que se vaya usted, por favor. Se alejó hacia la puerta arrastrando su risita sibilina. Volveremos a vernos. Y dígale a su amigo que el inspector Fumero le tiene echando el ojo y que le envía muchos recuerdos. La visita del infausto inspector y el eco de sus palabras me incendiaron la tarde. Después de 15 minutos de corretear tras el mostrador, con las tripas estrechándose en un nudo, decidí cerrar la librería antes de la hora y salir a la calle a caminar sin rumbo. No podía quitarme del pensamiento las insinuaciones y las amenazas que había hecho aquel aprendiz de Matarife. Me preguntaba si debía alertar a mi padre y a Fermín sobre aquella visita, pero supuse que aquella había sido precisamente la intención de Fumero: sembrar la duda, la angustia, el miedo y la incertidumbre entre nosotros. Decidí que no iba a seguirle el juego. Por otro lado, las insinuaciones acerca del pasado de Fermín me alarmaban. Me avergoncé de mí mismo al descubrir que por un instante había dado crédito a las palabras del policía. Tras darle mucha vuelta, concluí sellar aquel episodio en algún rincón de mi memoria e ignorar sus implicaciones. De regreso a casa, crucé frente a la relojería del barrio. Don Federico me saludó desde el mostrador, haciéndome señas para que entrase en su establecimiento. El relojero era un personaje afable y sonriente, que nunca se olvidaba de felicitar una fiesta y al que siempre se podía acudir para solventar cualquier apuro, con la tranquilidad de que él encontraría la solución. No pude evitar sentir un escalofrío al saberle en la lista negra del inspector Fumero, y me pregunté si debía avisarle, aunque no imaginaba cómo, sin inmiscuirme en materia que no era de mi incumbencia. Más confundido que nunca, entré en la relojería y le sonreí. «¿Qué tal, Daniel? Menuda cara traes». «Un mal día», dije. «¿Qué tal todo, don Federico?» «Sobre ruedas. Los relojes cada vez están peor hechos y me harto a trabajar. Si esto sigue así, voy a tener que coger un ayudante. ¿Tu amigo, el inventor, no estaría interesado? Seguro que tiene buena mano para eso». No me costó imaginar lo que opinaría el padre de Tomás Aguilar sobre la perspectiva de que su hijo aceptase un empleo en el establecimiento de don Federico, mariquillo oficial del barrio. Ya se lo comentaré. «Por cierto, Daniel, tengo por aquí el despertador que me trajo tu padre hace 2 semanas. No lo sé qué le hizo, pero le valdría más comprar uno nuevo que arreglarlo». Recordé que a veces en las noches de verano asfixiante, a mi padre le daba por salir a dormir al balcón. Se le cayó a la calle, dije. Ya me parecía a mí. Dile que me diga el qué. Yo le puedo conseguir un Radiant a muy buen precio. Si quieres, mira, te lo llevas y que lo pruebe. Si le gusta, ya me lo pagará. Y si no, me lo devuelves. Muchas gracias, don Federico. El relojero procedió a envolverme el armatoste en cuestión. «Alta tecnología», decía complacido. «Por cierto, me encantó el libro que me vendió el otro día Fermín, uno de Graham Greene». «Ese Fermín es un fichaje de primera», asentí. «Sí, vale un montón». Me he dado cuenta de que nunca lleva reloj. Dile que pase por aquí y lo arreglamos. Así lo haré. Gracias, don Federico. Al darme el despertador, el relojero me observó con detenimiento y arqueó las cejas. ¿Seguro que no pasa nada, Daniel? ¿Solo un mal día? Asentí de nuevo, sonriendo. No pasa nada, don Federico. Cuídese.
Tú también, Daniel. Al llegar a casa, encontré a mi padre dormido en el sofá con el periódico sobre el pecho. Dejé el despertador sobre la mesa con una nota que decía, de parte de don Federico, que tires el viejo, y me deslicé sigilosamente hasta mi habitación. Me tendí en la cama en la penumbra y me quedé dormido, pensando en el inspector, en Fermín y en el relojero. Cuando me desperté, eran ya las 2 de la mañana. Me asomé al pasillo y vi que mi padre se había retirado a su habitación con el nuevo despertador. El piso estaba en tinieblas y el mundo me parecía un lugar más oscuro y siniestro de lo que se me había antojado la noche anterior. Comprendí que en el fondo nunca había llegado a creer que el inspector fumero fuese real. Ahora me parecía uno entre mil. Fui a la cocina y me serví un vaso de leche fría. Me pregunté si Fermín estaría bien, sano y salvo en su pensión. De vuelta a mi habitación, intenté apartar el pensamiento la imagen del policía. Intenté conciliar de nuevo el sueño, pero comprendí que se me había escapado el tren. Encendí la luz y decidí examinar el sobre dirigido a Julián Carax, que le había sustraído a doña Aurora aquella mañana y que todavía llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Lo dispuse sobre mi escritorio bajo el haz del flexo. Era un sobre apergaminado, en bordes cerrados que amarillaban y tacto arcilloso. El matasellos, apenas una sombra, decía 18 de octubre de 1919. El sello de lacre se había desprendido, probablemente merced a los buenos oficios de doña Aurora. En su lugar quedaba una mancha rojiza como un roce de carmín que besaba el cierre sobre el que podía leerse el remitente. Penélope Aldaya, Avenida del Tibidabo 32, Barcelona. Abrí el sobre y extraje la carta, una lámina de color ocre nítidamente doblada por la mitad. Un trazo de tinta azul se deslizaba con aliento nervioso, desvaneciéndose paulatinamente y volviendo a cobrar intensidad cada pocas palabras. Todo en aquella hoja hablaba de otro tiempo, el trazo esclavo del tintero, las palabras arañadas sobre el papel grueso por el filo de la plumilla, el tacto rugoso del papel. Alicé la carta sobre el mostrador y la leí, casi sin aliento. Querido Julián, esta mañana me he enterado por Jorge de que realmente dejaste Barcelona y te fuiste en busca de tus sueños. Siempre temí que esos sueños no te iban a dejar nunca ser mío, ni de nadie. Me hubiera gustado verte una última vez, poder mirarte a los ojos y decirte cosas que no sé contarle a una carta. Nada salió como lo habíamos planeado. Te conozco demasiado y sé que no me escribirás, que ni siquiera me enviarás tu dirección, que querrás ser otro. Sé que me odiarás por no haber estado allí como te prometí, que querrás que te falle, que no tuve valor. Tantas veces te he imaginado, solo en aquel tren, convencido de que te había traicionado. Muchas veces intenté encontrarte a través de Miquel, pero él me dijo que ya no quería saber nada de mí. ¿Qué mentiras te contaron, Julián? ¿Qué te dijeron de mí? ¿Por qué les creíste? Ahora ya sé que te he perdido. Ya lo he perdido todo. Y aún así no puedo dejar que te vayas para siempre y me olvides sin que sepas que no te guardo rencor, que yo lo sabía desde el principio, que sabía que te iba a perder y que tú nunca ibas a ver en mí lo que yo en ti. Quiero que sepas que te quise desde el primer día y que te sigo queriendo, ahora más que nunca, aunque te pese. Te escribo a escondidas sin que nadie lo sepa. Jorge ha jurado que si vuelve a verte, te matará. No me deja ya salir de casa, ni asomarme a la ventana. No creo que me perdone nunca. Alguien de confianza
me ha prometido que te enviará esta carta. No menciono su nombre para no comprometerle. No sé si te llegarán mis palabras. Pero si así fuera y decidieses volver por mí, aquí encontrarás el modo de hacerlo. Mientras escribo, te imagino en aquel tren, cargado de sueños y con el alma rota de traición, huyendo de todos nosotros y de ti mismo. Hay tantas cosas que no puedo contarte, Julián, cosas que nunca supimos y que es mejor que no sepas nunca. No deseo nada más en el mundo que seas feliz, Julián, que todo lo que aspiras se haga realidad y que aunque me olvides con el tiempo, algún día llegues a comprender lo mucho que te quise. Siempre, Penélope. Reflexión. Después del tenso encuentro con el inspector Fumero, Daniel visita a don Federico, el amable relojero del barrio. Aunque la conversación gira en torno a relojes y libros, el anciano percibe que algo preocupa profundamente a Daniel. Daniel intenta ocultar sus temores, pero esa noche comprende que Fumero representa una amenaza real para todos los que aprecia. Incapaz de dormir, decide examinar una antigua carta dirigida a Julián Carax. En ella, una mujer le confiesa el inmenso amor que siempre sintió por él y el dolor de haber sido separada por circunstancias ajenas a su voluntad. Le explica que nunca lo traicionó, que siempre intentó encontrarlo y que su mayor deseo era verlo cumplir sus sueños, aunque eso significara perderlo para siempre. Es una carta llena de amor, tristeza y secretos que nunca llegaron a revelarse. Hay cartas que nunca llegan a su destino, pero sus palabras siguen viajando para siempre en el corazón de quien las escribió. Espero hayas disfrutado estas páginas y las reflexiones tanto como yo. Si te gustó este recorrido, regálame un like, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo video para seguir descubriendo los misterios de la sombra del viento.